Alma Rosa nació en la ciudad de Guadalajara, es consultora, entrenadora y conferencista, es amante y profesional de la comunicación de alto de la triple A, que es en su carrera profesional, y bueno, es coach de vida personal, profesional y empresarial en comunicación personalizada y corporativa, certificada por Master Coach Internacional. Ella tiene clientes como Grupo Collins, como Laboratorios Fundación Estela y entre muchos otros. Alma, pues nuevamente muchísimas gracias y te cedo la palabra. Buenos días a todos ustedes. Como ya me presentaron, Alma Rosa Sánchez. Y lo más importante de esta charla es esperando que ustedes estén muy bien de salud, al igual que sus familias, porque día a día en esta ciudad y a nivel internacional está cambiando la historia. Cada día se crea una nueva historia. Tristemente, no son noticias que sean alentadoras. Así es que, bueno, tenemos que convertirnos también en aquellas personas optimistas que de acuerdo a la experiencia que cada uno de nosotros vivimos, el poder ser optimistas, conocer los datos y crear una historia primeramente hacia adentro de nosotros, también para la familia y de manera externa. ¿Qué es el storytelling? La frase lo identifica perfectamente y dice así: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Efectivamente, ahora con lo del storytelling, simplemente es contar una historia como lo hacíamos en la infancia, cuando lo hacíamos al centro de nuestras familias. ¿Quién de ustedes no recuerda cuando las historias eran contadas por nuestros abuelos, por nuestros padres? Y me gustaba observar, y todavía en la actualidad me gusta observar cómo no se mueven los niños y todavía están atentos y están preguntando, están conectados, están preguntando cada vez más, que quieren saber más contenido. ¿Sí, Caro? Perdón que te interrumpa. ¿Podrás compartir la pantalla completa? Sí, ¿cómo no? Es que así se ve medio raro. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La historia, el contar la historia desde siempre fue de manera oral, en donde las tradiciones de los pueblos, de las ciudades, eran contadas de boca en boca. Y además, bueno, así mismo se pudo crear lo que es el chisme, que jamás dejó de ser interesante. Ni siquiera por ahora sigue siendo ese radiopasillo interesante, pero simplemente no es productivo y no es efectivo. ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Lo que es la innovación en comunicación. Pueden pensar cómo se puede innovar. No estoy hablando, ni tampoco soy profesional en mercadotecnia, ni tampoco en nada de tecnología, pero ahora, al haber regresado el contador de historias y también el impacto total de contar una historia y hacerlo para conectar con nuestros clientes, conectar con los demás, simplemente con el objetivo de poder lograr más ventas. Esto lo preguntamos en muchas de mis sesiones. Mis clientes lo que me han comentado es lo siguiente: Alma Rosa, invertir es un gasto a la hora de hacer campañas porque no tengo ninguna venta. Claro, tengo muchos likes, pero no tengo ninguna venta. Entonces, no conviene invertir en mercadotecnia. Muy bien. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no la hemos entendido todavía.
porque ahora el crear la historia no depende solamente de un canal de tecnología, sino depende de emociones, depende de sentimientos, depende de conectar con el otro. Y el que es un experto en merca, no solamente él no va a saber lo que es nuestra historia, mientras que nosotros no le digamos cuál es el objetivo principal. Por eso es importante también hablar de quién, del storyteller, el personaje que cuenta la historia, aquel que tiene toda la experiencia, todo el bagaje, todos aquellos éxitos, pero también algunos éxitos no muy buenos, pero que de manera optimista y enfocada les da un tono, un matiz de una oportunidad para poder conocer qué sucedió, por qué no se obtuvieron los resultados esperados. Y hay uno también muy importante que no puede separarse de quién, del contador de historias. Y es si ese contador de historias y el creador de historias no escuchan a un pueblo, no escuchan a un territorio, no escuchan a un público objetivo, entonces el concepto cambia completamente. ¿Por qué? Porque no va a haber una conexión. Y también es importante el story doing. ¿De qué sirve querer hablar, querer contar y tener tanto por decir y haber escuchado cuando en realidad no sabemos hacerlo, no sabemos crear esos escenarios, esas redes para interesar a nuestro público? Se darán cuenta que la innovación en comunicación, la principal innovación en esta charla, quiero invitarlos a que puedan innovar en ustedes mismos, porque si trabajamos hacia adentro de nosotros, ya lo demás es menor el reto. ¿Por qué? Porque lo que conectan son las historias. Muy bien, voy a leer este objetivo de la comunicación, la innovación. ¿Sí, Caro? Bien. Perfecto. Considerar la innovación de la comunicación como una gran oportunidad de crear historias atractivas y realistas, partiendo del desarrollo de contenidos y de las experiencias personales y emociones, pero como valor principal. ¿Qué es el valor principal? Para conocer el mercado objetivo y también para lograr cautivar y fidelizar, para simplemente lograr y fidelizar al cliente, cubriendo sus máximas expectativas. Muchas veces no logramos hacerlo y les voy a decir por qué. Es muy interesante el conocer el lenguaje corporal. El lenguaje corporal muchas veces no lo conocemos o no lo vemos cuando comunicamos por redes, ni tampoco creemos conocerlo y observarlo cuando estamos en una llamada telefónica. Mas no es así, porque cuando estamos escuchando la voz en una llamada telefónica de atención a clientes, ¿qué es lo que sucede? Yo al escuchar una voz me imagino a la persona del otro lado de la línea. Esto quiere decir que si esa voz, ese canal no tiene emoción, lo siento cansado, aburrido y además escuchando un lenguaje verbal en el cual todo es de no se puede. Fíjese que me encantaría ayudarlos, me encantaría apoyarlos, pero no tengo la autoridad. Bueno, con ese tipo de situaciones, al escucharlo, decimos, qué ganas de colgar. Sé que estoy perdiendo el tiempo porque la historia que me está contando la empresa o simplemente el de atención a clientes es nada que me vaya a funcionar. Y empieza esa ansiedad y desesperación. Pero ¿saben qué? Que cuando contamos las historias de manera presencial, entonces los invito a esos creadores de historia, en donde es mucho más importante que se crea
dentro de cada uno de nosotros con las grandes experiencias que tenemos y reconocer en el lenguaje corporal la expresión de la tristeza, de la sorpresa, de la alegría, del asco, de la ira y también del miedo. Aunque puedo decirles que detrás de cada una de las emociones, la principal emoción que persiste y que es muy difícil que se vaya es el miedo. El miedo a no agradar, el miedo a no conectar, el miedo a no vender, el miedo a que me corran. Entonces, el miedo paraliza. Ya lo decía el investigador Paul Ekman, y él decía que este tipo de emociones se presentan en 30 segundos. Si el historiador, el creador de la historia, observa a su público, se dará cuenta cuando están haciendo una mueca de qué, de ira, de asco. Y entonces nosotros podemos cambiar el discurso, podemos cambiar el lenguaje corporal, porque el identificarlo es sumamente importante. No solamente identificar al que le vamos a vender, al que nos interesa atraer, sino yo los invito a concientizar y observar su lenguaje corporal. Aunque no se estén viendo al espejo, estoy segura que ustedes están sintiendo si tienen miedo. El tener nervios no es lo mismo que tener miedo. El tener miedo no es lo mismo que tener pánico. Bien, ¿por qué? Porque las emociones se presentan en nuestro rostro en 30 segundos. Esos 30 segundos después se convierte en un sentimiento permanente. Tengan mucho cuidado si cuando van a contar sus historias o cuando las van a crear están con un sentimiento, con una emoción de tristeza, de ira. Porque les puedo decir que el lenguaje corporal simplemente es un transmisor de el sentimiento que está dentro de nosotros. Y la voz es igual. Los nervios, cuando nos tiembla aquella voz, cuando queremos regañar o simplemente llamar la atención a otra persona y no estamos siendo firmes ni determinantes. Eso sucede mucho con los padres de familia y los niños. Los niños simplemente lo que hacen es conectar y dicen, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Y no, sí pasa. Esa frase de no pasa nada no es verdad. Entonces, identificar el lenguaje corporal, observar desde la voz, es muy importante para poder conectar nuestra historia con los demás. Yo les aseguro que la magia en la comunicación no existe. Muchas veces, y he escuchado a muchos conferencistas, he escuchado a muchos instructores decir, es que es magia. En la comunicación lo que sucede es magia. ¿Y qué sucede? Que entonces esperamos que lo que no estamos trabajando como creadores de contenidos, como creadores de historia, estamos esperando esa magia o la suerte o simplemente con ese carisma caerle bien a los demás. Les confirmo, podemos caer muy bien en una primera, en una segunda, pero en una tercera simplemente nos dicen que ya no hay más. ¿Es todo lo que me vas a contar? ¿Es todo lo que puedes contar? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos el tener propósito, un propósito muy claro para saber a dónde llegar. El propósito es conocer a mi mercado meta. ¿Qué quiero lograr con ellos? Porque el ser todólogo y hablar de todo también es muy complejo poder entender el objetivo. Así es que el objetivo debe de ser medible, debe de ser alcanzable, debe de ser específico para lograr hacer un plan de vuelo. Ese plan de vuelo en donde simplemente el contenido lleva una introducción, un desarrollo, una introducción en donde vamos a hablar de aquel problema. También necesitamos un seguimiento. ¿Por qué? Porque lo que se mide se perfecciona. Todo lo que no se mide y no conocemos los resultados, no sabemos si estamos impactando, pues simplemente tiende a desaparecer. Si no conocemos los resultados, ¿cómo podemos motivarnos?
hay actores, estos actores principales de la historia no pueden estar separados. Están vinculados totalmente. Es como esa historia que creamos alrededor de nuestro objetivo y de nuestro propósito. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener una buena historia si no la estoy contando al mercado, que es el objetivo meta para poder medir? Si yo no mido, entonces es que yo no escuché a mi audiencia. ¿Qué hace el storyteller? Crea historias verídicas, con experiencias que solo él sabe cómo le fue, qué le dejaron, qué aprendizaje. Y también puede hablar de cuáles, de las debilidades, pero unas debilidades no desde un sentimiento y una emoción que es completamente no inefectiva, improductiva y que solamente nos lleva a que el otro escuche la queja constante de cada uno de nosotros. Las quejas no funcionan, no conectan, solamente crean una muy mala reputación de nosotros. Necesitamos hablar del problema, necesitamos saber cuáles son las alternativas para poder conocer a nuestros escuchas. Y también saber cuál sería la solución. ¿Qué debemos escuchar? Escuchar las expectativas y necesidades de nuestro mercado meta. Si tú no los escuchas, ellos no te escucharán. ¿Qué sucedió? He tenido bastantes experiencias de calidad en el servicio. Muchos cuentan una gran historia, inclusive tienen un speech perfecto de 1 minuto, de 2 minutos, además tienen campañas extraordinarias. Pero ¿qué sucede cuando en el momento preciso les piden hablar? Cuando les piden hablar y no tienen una estructura, no tienen esa pasión, como también, por ejemplo, a diferentes políticos que a ellos les desarrollan su discurso. Estoy segura que frecuentemente verán que ni siquiera han podido leer con anticipación el discurso. Me imagino lo complejo que ha de ser el poder conectar con una audiencia que lo que queremos provocar es una historia en un discurso en el cual voten por mí, que piensen que soy el mejor partido, la mejor opción. Bien, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque no desarrollaste tu propio propósito. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que decir? Contarles. En el storytelling es contar. Ahora, ha regresado en la actualidad el contar historias. Pero no es solamente para contar historias como lo conocimos al seno de nuestra familia y en aquellos pueblos que yo les comenté al inicio, sino nació para poder vender más, para poder conectar, para que me puedan conocer, pero no solamente de manera verbal, sino lo que decimos por medio de campañas. ¿Qué tipo de campañas? Puede ser un blog, puede ser videos. Hay unos comerciales extraordinarios que, bueno, estarán de acuerdo conmigo, con muchos de Coca-Cola, que son precisos, son concisos y hasta en muchas ocasiones me han hecho llorar. También como un video que ha salido de Argentina, del fútbol, y en donde simplemente el tema decía, cuando bajé ese video, decía, estos argentinos son unos fregones para hablar del fútbol. Nadie como ellos para conocer la historia del fútbol. Bueno, y entonces, ¿qué sucede en el story doing? Haz lo que ya dijiste, lo que ya contaste. Ahora dilo. También dilo y hazlo de manera firme, oportuna y precisa. Al poder hablar, al poder contar la historia, no solamente es importante el contenido y el problema o un gran desarrollo, sino el vocabulario. Es común utilizar el idioma cosismo. No sé si estén familiarizados con este tema de cosismo. A todo le llamamos cosa. Ejemplo, siento cosas en el estómago. Cuando a mí me dicen mis alumnos o mis clientes, es que siento cosa hacer esto, tengo que parar la sesión y decirle, ¿me explicas, por favor, qué significa la cosa?
porque mi cosa y tu cosa no es lo mismo. Necesito que lo definas y me digas para poder comprenderte. Muy bien. Y entonces el también decir siempre, es que nunca lo logras, nunca vendo. Las palabras nunca, siempre, podemos modificarlas por algunas veces, porque cuando estamos retroalimentando, dando feedback a un colaborador o también a cualquier otra persona como cliente, es importante que las palabras, el vocabulario de impacto se escuche de acuerdo a la voz. Si yo le digo, es brillante, brillante la forma como expusiste, entonces debo de ser acorde ¿a qué? Al lenguaje corporal y también a la voz. Más, hay ocasiones que no nos permiten entender bien el contenido de la historia. ¿Quién? El mayor de los enemigos de una comunicación efectiva, productiva y asertiva, que son las muletillas. ¿Cuántas veces decimos va? O también dos muletillas, que no se da cuenta el contador de historias si no desarrolla un contenido por escrito de lo que quiere decir. No es lo mismo el desarrollo de un discurso, de una historia aterrizada en papel, en donde voy sintiendo mis emociones y bueno, obviamente, y los sentimientos que quiero proyectar. Ya ahí me empiezo a entusiasmar. Pero ¿qué sucede? Cuando me doy cuenta que he repetido la palabra pobreza, 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 riqueza, riqueza, ventas, y no he podido encontrar sinónimos y antónimos para poder comentar la historia. Se requiere concentración, se requiere también a un experto que esté escuchando a quién, al orador, al contador de historias y que le diga muy bien, ¿cuántos sí llevamos? Llevamos 10 en 2 minutos, llevamos 20 cosas y todavía no ha sido claro. Por eso es importante la innovación ¿en qué? En la comunicación. La innovación nos pide el invertir antes de salir a contar la historia, antes de pagar a mercadotecnia porque hagan una campaña cuando no está el propósito. Y además no son responsables los mercadólogos del speech, sí de cómo lo van a mandar, qué lo van a hacer, pero si aquellos dueños de empresa, aquellos accionistas, aquellos directores, aquellos CEOs, que no invierten tiempo en decirle claramente lo que quieren, entonces es imposible que una campaña pueda lograr lo que este personaje que no ha podido invertir tiempo, ¿cómo podemos hacerlo? Sin él nada es posible. Es el que conoce mejor la historia. Y bueno, ya hablamos del lenguaje corporal. No es lo mismo estar moviendo las manos todo el tiempo hacia arriba o hacia el frente o hacia los lados o metiendo las manos a la bolsa y contando una gran historia, diciendo quiero mayores ventas, yo conecto con mis clientes, cuando en realidad no es así. Entonces, conocer primeramente lo que es el objetivo es sumamente importante. ¿Y saben por qué? Es fundamental. Es prioritario. Lo primero que hacemos, como es el eslogan de mi marca, porque hablar no significa comunicar. El que hable todo el tiempo o que hable como jefa o jefe, mando medio de un gran equipo de manufactura o de operadores, o simplemente querer regañarlos sin un propósito, nos convertimos en repetitivos, y es una historia de nunca terminar. Muchas veces decimos, bueno, y los papás, los padres y los adultos decimos, ¿por qué mi hijo no me escucha? ¿Por qué mi hijo vuelve a hacer lo mismo? Bueno, pregúntate qué le estás diciendo. Si nos pudiéramos grabar, nos daríamos cuenta que repetimos, ya lo escuchaste, ahora sí lo vas a hacer, ahora sí te vas a comprometer. Entonces, debemos crear una historia en donde ese joven pueda simplemente escuchar lo que realmente nosotros queremos decirlo. Es tan común que nos pidan, ofrece una propuesta de valor. Esto lo escucho en jefes de ventas, en directores de ventas, pedírselo ¿a quién?
a sus colaboradores o a su personal de ventas. Y entonces ofrece una propuesta de valor, pero jamás los han entrenado para que sepan qué es una propuesta de valor. Pero además, el ofrecer una propuesta de valor ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque antes se ofrecía una propuesta de valor cuando enfocábamos una campaña y también una historia para el cliente, para que se conectara. Hoy ya no existe. Eso ya es obsoleto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ofrecer valor en nuestras propuestas. Ofrece valor. ¿Qué es? Es el valor real que tenemos aquí en nuestro título, porque el ofrecer valor quiere decir que está implícito lo que yo soy la marca, yo soy ese personaje que tiene ese valor para comunicarle al mundo lo que yo amo. ¿Y por qué me dedico a esto? ¿Y cuáles son mis soluciones? ¿Y cuáles son mis alternativas? Y también el mencionar cuál es mi misión y mi visión, que esto lo veremos en el Story Doing. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Diseñar tu story con lo que escuches de tu público. Cuéntales lo que ellos quieren escuchar de ti, no lo que tú supongas que ellos necesitan para poder comprar tu producto y tu historia. Que te quede claro, si no te compran a ti, no van a comprar tu historia. Si no te conocen a ti por medio de una campaña, tu misión, tampoco. Hay comunicación directa y comunicación indirecta. Y lo más importante es qué haces sentir a los demás y cómo lo conectas. ¿Por qué? Porque a tu marca necesita un valor real. Y ese valor real simplemente es la experiencia que respalda tu producto, porque lo sientes y también lo sabes. ¿Qué necesitamos? Queremos ese boom cuando nos escuchan y que digan, es creíble, me está diciendo que estos puntos son sumamente importantes para yo conectar. Y eres simplemente el protagonista de la historia, no hay más. Los golpes los recibes tú. Y también esos elogios y ese reconocimiento. Es atraer en los primeros segundos. Hay campañas, hay comerciales de 1 minuto, hay cápsulas de 30 segundos, de 1 minuto, que nos dijeron todo lo que nosotros queríamos saber. ¿Cuáles son las claves importantes para poder cautivar a nuestros clientes? Definir el público objetivo. Voy a hombres, a mujeres, ¿cuál es mi mercado? O también en una zona específica. Pero también hoy les digo que ya no es suficiente el poder conocer si Alma Rosa vive en Guadalajara, tiene 56 años. Ella es coach, le gusta hablar en público. A ella le gusta desarrollar el talento, pero simplemente ella no cree en la magia. ¿Por qué? Porque no cree en la magia, ella cree en los objetivos, cree en el trabajo diario, en el entrenamiento, en la disciplina, en la perseverancia. Entonces no entiende a la magia sin un plan de acción, sin un plan de vuelo para poderlo lograr. Eso es Alma Rosa. Entonces, ¿con qué debo de atraer a Alma Rosa? Que es un público objetivo específico y que necesito conocer esas preferencias. No es el producto lo que vendemos, olvídenlo, no es el producto. Y aquellas personas que les digan que vamos a colocar tu producto, díganle, no quiero que coloques el producto, quiero que coloques la experiencia, lo que yo hago sentir a los demás. Muy bien, necesita ser auténtico, necesita tener sencillez. ¿Por qué? Porque también al contar metáforas, reafirman y conectan con los demás. Crear personajes que conecten con el público. Ser empáticos, atractivos, también ser dinámicos. Diseñar escenarios en donde tu público se sienta identificado. Cuando vamos a contar una historia o cuando vamos a exponer una conferencia o un discurso, lo primero es diseñar toda mi estructura de lenguaje corporal, de voz, qué quiero lograr en el otro. Porque si no se planea con anticipación, bueno, no tengo con qué medir. Yo puedo pensar que fui muy buena y que lo hice de manera excelente, pero cuando pongo a calificar, cuando les pido evaluar
una calificación, que evalúen y también den una calificación y una retro a los directores, a los jefes de uno de sus colaboradores que simplemente presentó un estado de resultados. Imagínense la oportunidad de presentar un estado de resultados. Imagínense presentar también, ahora sí, todo lo que va a ser los bonos de una aseguradora. He escuchado, trabajé en las aseguradoras por más de 20 años, e intermedié a 7 compañías y cada año era lo mismo, los bonos de incentivos y los bonos de incentivos. Y además enviaban al que tenía más experiencia para diseñarlo, pero era un pésimo comunicador, no conectaba con nadie. Todos en el celular y también charlando uno con el otro. ¿En dónde están esos bonos? Son incentivos. Si mandas a alguien que de incentivo no tiene nada, bueno, pues obviamente se nota al final con el resultado que venden sus agentes de seguros. No le digas todo lo que le tienes que decir. En las historias necesitamos ir contando poco a poco para empezar a enganchar y generar la necesidad de que se pueda conectar con nuestra historia. Así es que invita a la acción, menciona tu marca para que genere las necesidades. Detrás de tu marca están esas experiencias, están estos momentos maravillosos que vivimos cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Es muy común estar esperando que el reconocimiento venga de afuera. Tengo miedo presentarlo, no quiero iniciar. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué tal si no les gusto? ¿Qué tal si no les agrado? Yo les digo, los motivo y los exhorto que el miedo lo dejen a un lado. Como creadores de historias, tienen más para superar a ese miedo y a ese pánico. Y simplemente pregúntense si es la pereza de hacerlo bien, de entrenarse, de comunicar, de leer, de escuchar audiolibros, de también conocer e investigar información en Internet. ¿Por qué? Porque ahora está esto. Menciona en dónde pueden encontrarte. Todo es rápido, todo es preciso, todo lo quieren como la gelatina pronto. 1, 2, 3, y entonces yo ya quiero estar hablando. Muchos de mis alumnos y de mis clientes me dicen, bueno, ¿y en cuánto tiempo voy a hablar? Y no se han dado cuenta de cuáles están siendo sus debilidades. Les pregunto, ¿qué les hace falta para iniciar? No para iniciar a trabajar, ya no queremos trabajar. Lo que queremos tampoco es divertirnos. Todos nos dicen, si no te diviertes en tu trabajo, es que no lo amas. La diversión no lo es todo. Me parece que es más interesante simplemente que lo que es interesante impacta más, que lo que tiene un respaldo de una manera profesional impacta más que cualquier medicina pronto o quitarme un dolor de cabeza. Bien, en una metodología CARE significa CARE, comunica con alma y responsabilidad empresarial. Yo no entiendo una campaña, no entiendo un propósito sin una responsabilidad social, sin una responsabilidad emocional que nos involucre a todos con todos. ¿Por qué no se sabe trabajar en equipo en las empresas? ¿Por qué? Porque nos gana el ego, gana la soberbia, gana la competencia. Ya no se los digo, en asociaciones. En cualquier asociación, identifique cómo son las asociaciones de mujeres. ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la que atrae? ¿Quién es la que siente el poder? ¿Aquella que grita más? ¿Aquella que ni siquiera ha hecho o ha invertido un tiempo para hacerlo? Entonces, ya basta de simplemente hablar y de no comunicar. El propósito es invertir, darnos cuenta de qué estamos haciendo, qué debilidades tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos contando historias que sean relativas, ni siquiera nosotros mismos, de saber si tenemos capacidades. ¿Por qué? Porque hay habilidades blandas y habilidades duras que me van a ayudar a conocerme. Así es que la metodología que se llama Asegurastélico 80-20 es cuestionamientos. Hay que cuestionar todo, hay que ser curiosos, hay que aterrizar la idea. Es muy diferente conocer el 80% de
la información y solamente tener un riesgo de desconocimiento de un 20%. Y si es de manera inversa, conozcan solamente un 20% y actúen y tomen decisiones con el 80% y se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el 80-20 es tener simplemente el menor riesgo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer todas esas preguntas para poder llegar a nuestro mercado meta, en donde existe el personaje que eres tú, en donde existe un mercado, un territorio, y el territorio simplemente son todas aquellas masas, en donde aquí, como dice esta imagen, estas mujeres, una es muy creativa, otra es muy dulce, otra es muy amable. No estamos preguntando la edad ni dónde están, sino simplemente cuáles son sus preferencias. Y también el cliente, ¿qué interesa en mercadotecnia? ¿Y qué nos interesa a los empresarios? No me interesan los seguidores. No me interesan tampoco los que me dan likes, aquellos que les gusta o les gusto. No. Lo que me interesa es tener clientes. Es tener clientes y también conocer a aquellos villanos que siempre se van a presentar en nuestras vidas. Siempre se presentará un problema. Ahora sí es el siempre. ¿Por qué? Porque puede ser pequeño, grande o mediano, de acuerdo a lo preparado que estemos para poder enfrentarlo. Ejemplo, hoy la pandemia, que nos llegó de sorpresa y además nos llegó con mucho tiempo, pero no quisimos creerlo y no quisimos creer. Siempre pensamos que lo negativo no va a llegar a nosotros ni a nuestra familia. Por eso muchas personas siguen actuando de manera irresponsable para hacerlo. Les pregunto, ¿cómo termina tu historia? ¿Cómo quieres que termine la historia? La historia termina, depende de lo que inviertas, depende de tu propósito, depende lo que quieras lograr. Si quieres seguir cautivando a tus clientes, entonces escúchalos. Si los escuchas, no supongas. Si tienes duda, pregunta. ¿Para qué? Para que no gastes y puedas tener una inversión que verdaderamente te dé esa multiplicación, no solamente de la rentabilidad, sino también de aquellas personas, de aquellos clientes que son fieles a ti, que son tus fans y que te están diciendo, oye, no me has enviado video, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás? Oye, ven a mi empresa, necesito que impartas un seminario de comunicación para eliminar todo lo que tenemos aquí de situaciones negativas. Los invito a todos ustedes a que si van a contar una gran historia, que identifiquen a quién, al buyer personal. ¿Qué es el buyer personal? Es el poder reunir toda la información del mercado meta que a mí me interesa. Les voy a recomendar 3 películas que a mí me ayudaron muchísimo a poder desarrollar para mi maestría en la UP el buyer personal de estos 3 protagonistas. Una se llama y está en Cinépolis y se llama Sola contra el poder. Es una película muy rápida, una velocidad enorme, hasta tienes que detenerla para poder sumar y concentrarte en el contenido y poder entenderlo. Y la otra película es la de Gracias por fumar, en donde el protagonista crea una historia para que sigan fumando. Y también incluye la ironía, incluye la manipulación, pero logra lo que quiere. Tanto que su fan número 1 se convierte su hijo, logrando extraordinarios resultados. Y la última es de Netflix y se llama Te quiero imbécil, en donde hay una transformación enorme del protagonista. Porque es así de sencillo. Al mal tiempo, buen marketing. Para un buen marketing lo que necesitamos es conocernos, conocer nuestros problemas, saber las alternativas y también la solución. Siempre habrá cuestionamientos. ¿Para qué? Para poder lograr y llegar a esta audiencia. ¿Cómo contar historias? Tienes que conocer tu territorio, tienes que conocer cómo ser creativo, cuál es tu branding, cómo satisfacer las necesidades. No seas todólogo. Contrata y busca aquellas personas, mercadólogos, marketing, que son especialistas. Muchas veces se invierte poco con personas que verdaderamente saben lo que hacen. Así es que hay que unir
a las ideas y potenciar al creador de historia dentro de las empresas para que la historia hacia afuera sea creíble, que sea congruente. Cuando un dueño de una empresa, un director, no le da seguimiento a sus colaboradores, no sabe cómo ha desarrollado el talento, no aplican encuestas, no hay forma de medirlos, entonces los errores se vuelven a cometer y a cometer. Entonces, hay que buscar el estilo de cada uno de nosotros como contadores de historias. ¿Por qué? Porque el contar una historia no es simplemente el aprender de manera pronto, que es un viaje a la luna, no. Tampoco no hay magia en la comunicación. Hay un plan, hay un propósito para poder cumplir con un programa y también un cronograma que vincule cuándo debo de lanzar esa campaña. No se trata de suerte, no se trata de suerte. Por eso cuando muchos te dicen, oye, te deseo mucha suerte, yo le digo, te agradezco enormemente, mejor deséame éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces es mejor saber lo que tienes y a lo que te has preparado para que tú misma o tú mismo puedas tener este impacto. Invierte en tus campañas, invierte en ti, invierte en tu comunicación. Tienes que innovar en ti para que después puedas innovar en los demás, porque si no, no es innovación. El que tú pagues una campaña a los que se dedican para ello, no estás innovando, porque entonces tú te estás quedando en donde mismo. Hay que buscar ahora para poder simplemente tener ese valor real que necesitamos. Es considerar a los clientes, incluirlos en nuestra historia. Es como cuando invitamos a alguna amiga a casa o cuando su hijo puede llevar a la novia. En ese sentido, ¿qué queremos? Que se sienta bien. Empezamos a conocerla, a hacerle preguntas, pero de manera sutil, en donde no sienta que queremos saber todo de ella. Bien, así es. El poder conocer a nuestros clientes debe de ser de manera sutil. Es con estrategias para poder tener ese aprendizaje y que cuando te conocen a ti, digan qué bien se comunica, qué congruente es con lo que habla y con lo que hace. Y bueno, entonces los invito a desarrollar habilidades y capacidades para que sepan cómo lanzar esas campañas que a ustedes los hacen grandiosos. Recuerden, desarrollar habilidades que se conviertan en competencias. ¿Bien, Caro? Alma, ya vamos en el casi minuto 50. Bien, adelante. ¿Quieres terminar de una forma más resumida o ya seguimos con preguntas, como tú me digas? Sí, muy bien. Solamente termino con este tema, con el tema de el story doing, que es ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo nos acerca a nuestros objetivos. Las ideas nuevas no caben en mapas nuevos. Si no desarrollamos habilidades y competencias de acuerdo al momento presente, entonces será un gasto y no será una inversión. Pregúntate, ¿lo que estás haciendo simplemente te acerca o te aleja? ¿A qué velocidad vas? Como este vehículo deportivo. Y no se trata en el story doing, no se trata de hacer muchas campañas o muchas estrategias. Se trata de hacer una estrategia, priorizar, elegir y hacerla muchas veces, darla a conocer muchas veces. ¿Para qué? Para que esos resultados se puedan medir. El enviarla simplemente o comunicarla por 10 días o por una semana no es suficiente. Así es que espero que sus resultados sean superados y que este tema aporte a sus propósitos y también que ustedes se sientan satisfechos y empiecen a vender y que también sean emocionalmente sociables, responsables con la sociedad y con nosotros mismos. Hoy nos están pidiendo, quédate en casa. Qué triste que las campañas de ahora sal, ahora no regresan a casa. ¿Por qué? Porque no hay una planeación. Bien, aquí es donde termino, Caro. ¿Qué impacto estamos logrando y qué reputación queremos lograr? La reputación empieza por ti mismo para que podamos tener, ahora sí, un buyer personal y sepas qué hiciste bien. Primero, conócete a ti mismo y después conocerás tus cifras.
porque contar una buena historia sí importa. Gracias, Caro. No, hombre, al contrario, Alma, me encanta tu pasión con el tema de comunicación. Eh, em, Se las recomiendo ampliamente. No nos queda más que innovar en todos los sentidos y uno de los principales, creo yo, son las ventas y en cómo si es el mismo, dejamos esa marca, esa huella, esa historia. Entonces, me encanta, Alma. Muchísimas gracias. Te voy a leer un poco de las preguntas. Mira, la primera es que si nos puedes repetir las películas, igual yo aquí lo anoto en el chat. Sí, claro. La primera es Sola contra el poder. Es una lobista, que no es una de relaciones públicas. Una lobista que tiene que lograr objetivos muy claros con sus características para simplemente ella se vende muy, muy bien. Muy bien. Y la otra es Gracias por fumar. Y la última es Te quiero, imbécil. Ese es de Netflix, está muy, muy bueno. Una creación estupenda de la historia. Ok. No, buenísimo. Sí, hay que verlas las tres. Mira, la siguiente, dice aquí Carlos que en la lámina de Storyteller considera él que se debe de quitar los nos, es un viaje a la luna, hay magia y hay suerte. Igual y después lo actualizamos. Gracias. Comenta aquí que si nos puedes proporcionar alguna bibliografía para profundizar en el tema de storytelling. Claro que sí, les puedo enviar, son cerca de 10. Hay un solo libro que me parece muy interesante, se los haré llegar junto con la presentación y también con el nombre de las películas. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Bueno, aquí Anaís comenta, te felicita, excelente presentación, tu pasión que transmites, maravillosa. Carlos, muy buena presentación, gracias Alma, Yamcham. Ándale, dice que me corto mucho. Sí. Iván comenta que si puedes mencionar algún ejemplo actual de un buen storytelling de alguna empresa B2B o B2C. Bien. La historia, para mí, del storytelling, me llama mucho la atención cuando en realidad respondemos a un problema, a un villano que se nos ha presentado. Ejemplo, en Starbucks y también en la empresa Alsea, cuando ellos decidieron el no pagar los sueldos a los colaboradores. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente, las redes se les fue encima. ¿Cómo es posible que una empresa mexicana o simplemente con lo que le vendemos en México, qué está sucediendo? Entonces, me parecen más interesantes las historias que se tienen que crear para salir a decir, permíteme, mi marca es esta. La gente que estamos detrás, lo que estamos haciendo, esto es lo primero que yo debo de responder de manera oportuna. Es ahí en donde se debe de contar una historia real, porque la reputación se construye o se destruye. Si no mandamos un mensaje claro o una disculpa simplemente con comunicadores que son expertos, entonces se darán cuenta que el problema y el conflicto sigue, porque estamos detenidos o estamos trabajando en campañas, pero no estamos trabajando cuando puede ser afectada la reputación. Gracias, Alma. Mira, dice Brenda, muchas gracias por tus palabras. Alma, te agradezco, me has levantado el ánimo y la inspiración en seguir adelante. Hugo. Gracias. Dame un segundito aquí. Bueno, dice Leila, retomando el punto del lenguaje no verbal, ¿cómo nos adaptamos a esto cuando ya todo es digital? Si no podemos ver las reacciones inmediatas de nuestra audiencia. Fíjate que esta es muy buena pregunta porque coincido con la pregunta. Muy bien. El otro día me amigo lo mismo, o sea, ¿cómo vender cuando ya no estás frente a frente, no? Así es, ¿cómo vender? Muy bien. Venden tus imágenes.
¿Qué es lo que vende? Vende tu contenido. El lenguaje corporal, cómo está vinculado a las emociones y los sentimientos, lo que tú escribes es el impacto que estás enviando a los demás. Ese dinamismo del lenguaje corporal lo encontramos en el desarrollo del contenido. Oye, qué atractivo, qué dinámico. ¿Cómo dinámico si debiera ser el cuerpo? ¿Cómo lo podemos ver? Es de acuerdo al vocabulario que se elija, la velocidad con la que nosotros lo podamos comunicar. Hay renglones, enunciados o párrafos demasiado intensos o demasiado extensos en donde lo que hacen es simplemente ser monótonos. El cuerpo del escrito, el cuerpo de la historia, de lo que aterrizas, de lo que mandas, esta es la velocidad que el otro está leyendo. Si no le pones palabras de entusiasmo, de impacto, de vamos, lo logramos, entonces ese escrito, Caro, no tiene velocidad. Lo que tiene es totalmente aburrido y lo que hago es cerrar mi pantalla y además, imagínate que ahora somos multitareas, ¿cómo le llaman? Multitecnológicos o tecnólogos, en donde cierro uno, abro otro, ya tengo aquí, ¿verdad? Entonces, el dinamismo existe. Y lo atractivo también, claro. No, claro, definitivamente, y hay que prepararnos para ello. Así es. Hugo dice, felicidades, Alma, saludos. Dice Rafa, nuestro presidente, dice, el discurso de Steve Jobs en Stanford es un excelente ejemplo también del storytelling. De acuerdo. Y sí, gracias, Rafa, es buenísimo, sí, lo he visto. Brenda vuelve a preguntar también por el libro y las películas que mandamos. Claro. El libro de las emociones de Paul Ekman, ¿este es el que le interesa? Bien. ¿Cuál es? Déjame lo pongo aquí en el chat. Ajá. El libro, ¿cómo se llama? Ajá. El libro se llama El rostro de las emociones. Dice Eugenia. Y es de Paul Ekman. ¿Sí lo ves ahí, Caro? Y nos habla de lo que refleja inclusive el impacto que nos dicen aquellas personas que son científicas y que han investigado, es que el lenguaje corporal tiene un impacto en la audiencia de un 55%, el 38% la voz y el 7% nuestros contenidos cuando es de manera presencial. ¿Y qué sucede? Que lo que hicieron, ¿qué tomaron en cuenta? En ese impacto del lenguaje corporal, solamente tomaron en cuenta el rostro nada más, y podrán ver también el de una de las series de Lie to Me, en donde se puede, que ahí existen códigos, en donde si levantas una ceja o si levantas de desprecio o si sonríes. Lo que les va a impactar de ese libro también es que solamente existe una sola emoción positiva, una, que es la alegría, por 5 que no son de alegría ni de felicidad. Entonces, ese libro es extraordinario también. ¿Te me congelaste, Caro? Bien, me lo quedo de tarea. Muy bien. ¿Ya me escuchas bien? ¿Ya? Ok. Dice José Ron, gracias por la conferencia, estuvo fenomenal. Carlos Linares dice, hay un interesante curso de storytelling online en la Escuela Simulador de Vuelo de CDMX, de la Ciudad de México. Maribel dice, excelente presentación. Alma, como siempre, nos compartes tus conocimientos. Gracias por la invitación. Gisela López dice, fabuloso webinar, qué estupenda manera de manejar este tema tan complejo. Coincido totalmente. Gaby dice, gracias, cuando dijiste tu cosa no es igual a mi cosa, es una mala costumbre que tenemos. Gracias por sí, las muletillas, ¿no? Olivia Reynoso pregunta, ¿cuáles consideras que son los principales errores que se cometen en el storytelling? Muy bien. El creer que estamos preparados sin identificar debilidades y fortalezas. El salir al escenario sin conocer la audiencia, sin tener el propósito claro y simplemente hacer por hacer. Tenemos una mala costumbre de ser hacedores. Dejemos de ser hacedores. Inclusive hay 5 etapas en las cuales se llaman las 5 etapas de la sabiduría. La primera es
y también ayuda mucho en el emprendimiento, que es la primera es el ser. La segunda debiera ser el saber. La tercera es el hacer. El cuarto es el tener. Y la última etapa es el estar. Muchas veces lo que hacemos es el pasarnos las dos primeras etapas, que es en el emprendimiento, es el ser, bueno, ya me conozco, ya no, ¿para qué le invierto? El saber, tengo experiencia, tengo años de vendedora. Entonces, me aviento ¿a dónde? Me aviento al hacer. Hacedor, porque me urge tener dinero, tener prestigio, tener una gran empresa. Entonces, esto es muy interesante. Si vivimos esas 5 etapas y desarrollamos cada una de ellas, wow, yo les aconsejo que se van a impactar. Van a tener esa emoción de la sorpresa y van a querer más y más y más, así como cuando nos cuentan historias extraordinarias. Claro, siempre estar preparándonos, innovándonos y no ir por la inercia, ¿no? Nuevamente, Alma, felicitaciones. Dice Gisela, tu manera de expresar este tema, buenísimo. Te nos cortaste un poco, Carito. Gracias por el tip de no generalizar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué nos recomiendas para cuando tenemos que dar un discurso o comunicar de imprevisto que nos los piden en ese momento? Bien, se llama un asalto, ese es un asalto mental. Y es muy interesante el poder, el desarrollar el sol de ideas. Inclusive, muchas veces no lo podemos hacer, el sol de ideas es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y en cada una de ellas, lo primero es enfocarte al qué. ¿Qué quiero decir? En el desarrollo, ¿para qué? Es el ombligo, es la parte más importante del para qué y concluir. Entonces, cuando lo trabajamos ya en un curso o de manera individual, en un coaching, ¿qué es? Que voy desarrollando esa habilidad para que cuando me preguntan o me hacen un asalto mental, pueda yo desarrollarlo con una estructura y no repetir y repetir y repetir y no salimos del problema ni la introducción y la gente está esperando que le diga cómo lo voy a hacer. Es igual a una retroalimentación del estilo sándwich. El estilo sándwich lleva una introducción, un desarrollo y un cierre y todo el objetivo es para motivar, para que se siga trabajando en las habilidades de cualquier persona que nos escuche. Es importante, Caro, también en el asalto mental hay varias fórmulas en las cuales una de las más fáciles es la causa-efecto. Cuando te preguntan y te fue pero súper sorpresivo, llegas y ¿qué les digo? Muy bien, pues la causa que de lo que sucedió fue de esta forma, llevando una introducción, desarrollo y cierre, pero ahí te enfocas en objetivos de causa y efecto y lo resuelves. Estoy a tus órdenes también, Caro, si una persona quiere mandarme a mi correo, puede simplemente mandarme sus preguntas y con mucho gusto lo podemos hacer. ¿Me recuerdas tu correo, Alma, para ponerlo aquí en el chat? Es almarosa@comunicaconalma.com. Ok. Bueno, pues nuevamente, Alma, no me queda más que volverte a agradecer infinitamente por este webinar. Soy tu fan, ya te lo he dicho, me encanta lo que haces y el cómo lo transmites, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias, Caro. Muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy al webinar. Vero está por publicar el calendario en el chat de los próximos eventos. Si nos dan un segundito antes de terminar. No sé, Rafa, si andas por ahí, si quisieras agregar algo. No sé. Ya se está conectando, Rafa. Sí. Tienes en mute, Rafa, tu micrófono. Rafa Farga es nuestro presidente en American Chamber, digo, para quien no lo conozca. Sí, muchas gracias, Caro. Alma,
qué interesante toda la información que nos has proporcionado. Ahorita me hicieron un asalto mental, estaba desayunando. Así que... Búscame, Rafa. Sí. Búscame, yo te entreno, Rafa. Sí. Muchas gracias, Alma. De veras, qué interesante. Precisamente yo estaba leyendo un libro que es referente a Steve Jobs, sí. Y habla sobre todo lo que fue su mensaje de la conferencia que dio en Stanford, y lo están desglosando. Entonces me hizo muy interesante y coincidente, pues, está mucha sincronicidad en esto, para estar escuchando lo que estabas diciendo, y de veras reafirma todo lo que nos estuviste comentando. Te lo agradezco mucho. Hay muchísimos puntos que nos llevamos muy buenos para precisamente cuando nos hagan algún asalto mental, como me acaba de hacer ahorita Caro, y te agradezco mucho el apoyo que nos has brindado. Y también muchas gracias, Caro, por tan excelente ponente que nos diste el día de hoy. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias por tus palabras. Me motivan para seguir construyéndome. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Pues Alma, nuevamente igual, Vero, si podamos compartir el calendario en el correo que mandarías con la presentación. Sí, claro, por supuesto. De hecho, ya lo puse también aquí en el chat, el link, para que puedan ingresar a ver los siguientes webinars. Perfecto, maravilloso, Vero. Muchas gracias. Perdón, aprovecho, Alma Rosa, muchas gracias por tu presentación. A nombre de American Chamber, te agradezco mucho. A ti también por recibirme. Muchas gracias. Vamos por terminada la sesión de hoy, y si tienen alguna sugerencia, es bienvenida. Quedo a la orden, Carolina Pérez de Aguinaga, que estoy en la presidencia del Comité de Innovación. Gracias. Vamos a innovar, Caro, vamos a innovar. Gracias. Hasta luego. Bye. Buen día a todos. Hasta luego. Bye.